Gracias, mi queridísima Paula Brenes. Vamos a entrar en una materia de actualidad porque Andrea Lange no descansó hasta encontrar el cuerpo de su padre sobre la ruta 32. Y es que ella puso alertas por todo lado. No sé si usted vio en Facebook, incluso denunció que había poco apoyo policial. Y es que bien dice el dicho, hoy estamos y mañana no sabemos. Pero ¿cómo afrontar una noticia como estas? Aparentemente la muchacha, por medio de su Facebook, dio con el cuerpo de su padre, quien según ella contó con poco apoyo en la búsqueda. Vamos a abordar este tema en compañía de la psicóloga Sandra Venegas. Muchísimas gracias por acompañarnos, doctora. Gracias a ustedes, buenos días. Estamos en un tema donde ella señala que hubo poco apoyo policial, pero además de eso nos da el pensamiento de cuando nos topamos con una muerte repentina. ¿Así le tocó a esta muchacha? Claro que sí. Aparte de ser repentina, fue la cuestión de decir qué pasó, ¿verdad? Porque él no acostumbraba a desaparecer, dejó su celular. Es bastante sospechoso o bastante inconsistente, ¿verdad? El hecho de que ella no supiera dónde estaba, tenía todo planeado para ir a tocar como acostumbraba, más aún así fallece. Y no encuentran, ¿verdad? Por un tiempo no encuentran su cuerpo. Entonces, no solamente es la muerte, sino es el hecho de decir, ¿dónde está mi ser querido? ¿Desapareció? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Alguien le está haciendo daño? Entonces, en cierta forma, el hecho de saber que está el cuerpo ya da cierta tranquilidad. Pero ahí viene lo que vienes diciendo. Entonces, es cómo confronto que mi papá, en este caso, fallece inesperadamente, cuando supuestamente está sano, cuando no hay nada que nos alerte que vaya a fallecer. Pues bien, es bastante drástico, pero hay que afrontarlo, hay que hacer un duelo y es un proceso, ¿verdad? Hay que verlo de poco a más. Entonces, primero hay que hacer las etapas, incluso se puede necesitar ayuda de psicología. ¿Por qué? Porque, como decíamos, no tiene una explicación. Y más cuando hay una persona joven. De hecho, si vemos, él ya tiene cierta edad, pero se ve una persona muy independiente, muy fuerte, incluso iba en moto. Claramente aquí no podemos decir qué pasó, a eso le tocará decir a las autoridades, pero que un familiar se le vaya a uno de un día para otro es muy difícil de explicar y además la denuncia que hace ella, sea cierta o no, pero que contó con poco apoyo de las autoridades. ¿Cómo mediar con todo ese sentimiento? Porque ayer yo veía todos los comentarios de Facebook donde la gente comentaba sobre este tema y pues obviamente genera cierta indignación en cierto punto. Claro que sí. Recordemos que también las autoridades, tengo entendido, ¿verdad?, que no pueden actuar inmediatamente. Tienen que tener por lo menos, creo que son 24 horas de la persona desaparecida. Lo que uno como familiar diría, pero en 24 horas puede pasar cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, por otro lado, sí encontró apoyo en lo que son las redes sociales. Entonces, las redes sociales a veces las satanizan mucho, pero en muchos de los casos puede ayudar. Todo depende de cómo utilicemos las cosas. Estamos viviendo una ola de impotencia en nuestro país y de inseguridad, y ese sentimiento de impotencia lo tenemos todos. De hecho, hoy vamos a tener al ministro de Seguridad aquí conversando sobre los casos de violencia. Pero ¿cómo se quita esa muchacha el sentimiento de impotencia? ¿De qué le pasó a mi papá? ¿De por qué no me ayudaron? Y eso no le pasa solo a esta muchacha, le pasa a un montón de gente donde quedan con ese sentimiento de que no saben ni siquiera qué pasó. Claro que sí. Ahorita estamos desgraciadamente con muchísimas cosas. El AMPA, nuestro ministro de Seguridad, ojalá nos pueda dar muchas buenas respuestas, pero esta indignación, vaya, como el duelo, tiene que llegar a una aceptación. Desgraciadamente, no importa cómo, cuándo o qué pasó, sino el hecho es que nada nos va a poder regresar a esta persona. Entonces es aceptarlo, saber que tuvimos una buena vida con esta persona o hicimos lo mejor que podíamos por esta persona y tratar de que nuestras entidades puedan dar una respuesta. Esto nos puede dar cierta tranquilidad. ¿Por qué? Porque no es una persona más, es nuestro familiar. Y aunque fuera una persona más de Costa Rica, todos somos una gran familia. Ahí tenemos a ese pianista famoso que trabajaba en el Hotel Intercontinental, sea famoso o no, podría ser una víctima más y duele. Duele pensar que pudiera ser familiar de uno y que quizá no lo buscaron de la manera en que se debía, que la hija tuvo que buscar y buscar a través de las redes sociales. Queda en cierto punto ella con un sentimiento de impotencia, pero donde ayer ella o lo decía, o el primer día donde aparece su papá,
donde denuncia la poca ayuda policial, que es lo que indigna a mucha gente en este momento. Queda ese sentimiento de que como hijos cumplimos muchas veces. Claro, claro que sí. Igualmente, desgraciadamente lo que he escuchado es que nuestras entidades tampoco están contando con mucho apoyo, ¿verdad? Entonces a veces están atados de manos. Lo más importante es saber que esto, a pesar de que es doloroso, puede ser un precedente para que no se esté repitiendo en nuestro país. La ola de violencia continúa. Y no es solo la familia de Don Carl, es la familia de mucha gente que está viviendo una ola de violencia. No sabemos qué sucedió en este caso, definitivamente, pero cómo lidiar que un familiar se fue de manera violenta, cómo lidiar con ese dolor de lo que estamos viviendo en nuestro país. Es claramente una situación sumamente complicada e impotente, es lo que se siente uno. Completamente impotencia, indignación y lo más importante es hacer una campaña todos como sociedad, ¿verdad? Cuidarnos unos a otros. Me encantó que de hecho hay un video donde él aparece en la 36, ¿verdad? Entonces es porque las mismas personas estamos apoyando. Es muy importante que tratemos de hacer esta seguridad social todos juntos. ¿Por qué? Porque las autoridades hacen lo más que pueden, pero hay que iniciar desde chiquititos. Por eso en los gobiernos anteriores se preocupaban tanto por la educación. Actualmente es preocupante la deserción que hay, ¿verdad? Entonces también el hecho de que la cultura están teniendo muchos centros donde hacen que las personas puedan tocar diferentes instrumentos. Todas estas oportunidades son muy importantes, ¿verdad? Cualquier pequeñito grano de arena hace la playa. Entonces, que no nos rindamos, que sigamos adelante y que estas personas o a las que nos pasa, tenemos que trabajar el duelo y continuar. ¿Cómo me siento seguro en este momento frente a lo que vivimos? No hay duda, más de 600 homicidios, o sea, los datos hablan, pero ¿cómo me siento seguro? Porque la vida tiene que continuar. Exacto, y también estamos teniendo muchas crisis de pánico. Bueno, yo desde lo que es la pandemia, experimenté una alza muy importante en lo que era la demanda de mi trabajo. Yo feliz porque obviamente amo servir a las personas, pero es bastante preocupante cuando la mayoría de mi agenda es ataques de pánico. Entonces, el COVID vino a hacer mucho estrago social y psicológicamente hablando. Entonces, ahorita estamos recogiendo mucho de eso. ¿Por qué? Porque si había una persona que tenía poco dinero, ahora, después del COVID, tal vez es peor. Aparte de eso, creo que también se inflaron las tasas de despido, ¿verdad? Entonces, todo esto hace que haya un desbalance muy importante. Por otro lado, todo lo que son las entidades de gobierno que traten de que todo esto salga avante, de que los ciudadanos nos sintamos seguros, es muy importante. Pero como sociedad, aquí yo le digo, cuando vemos casos como el de Don Carl, porque la gente juzga a veces sin saber, no sabemos realmente qué fue lo que sucedió, pero cuando vemos una cosa como estas, uno inmediatamente le da pánico lo que le pueda pasar a un familiar, se asombra de ver una hija buscando a su papá a través de las redes sociales. Son cosas que tal vez no hemos visto en el país, no sé si sea correcta la palabra, pero nos estamos familiarizando con eso. Espero que no. Espero realmente que no perdamos la sensibilidad y por eso desgraciadamente este caso es tan importante. ¿Por qué? Porque era una persona que hasta donde tenemos no le hacía daño a nadie, entonces nos da la sensación de, ¿y el próximo podría ser yo? Ok, muy importante, no entremos en pánico. Muy importante que nosotros siempre tomemos nuestras precauciones. Por ejemplo, yo le puedo decir que algo que yo hago con mi esposo constantemente es ponerle mi localización. Otra persona podría decir, no, pero es que, ¿cómo vas a hacer esto con tu esposo y demás? Es que estamos en un país donde es bastante inestable actualmente. Siempre estoy diciendo dónde estoy, con quién estoy. Las redes sociales, todo lo que es internet es sumamente importante. Y ¿sabías que muchas personas han sido atracadas o han sido robadas porque ellos mismos dicen dónde están? Por ejemplo, dicen, ay, estoy aquí en el cine. Sí, estoy aquí en el cine. ¿Y si quiero ir a robar tu casa? Y sé perfectamente dónde vives porque lo has puesto en tus redes sociales. Entonces, nosotros mismos estamos dando este pie
en cierta forma, porque pues nadie debería ser delincuente. Doctora, usted toca un tema muy importante y es el si hubiera, ya casi lo voy a tocar, pero antes le voy a adelantar nuestra siguiente entrevista porque vamos a estar hablando precisamente sobre crisis de ansiedad. ¿Qué pasa si usted las padece? ¿Cómo detectar una crisis de ansiedad o una crisis de pánico? José Víquez ya se encuentra listo también con el psicólogo Esteban Carvajal y en cuestión de minutos vamos a hacer contacto con ellos. Por el momento nosotros continuamos con esta entrevista, el si hubiera. Partió un familiar como Don Car y probablemente como hijo, como esposa o lo que sea, la persona dice, y si no hubiera ido a trabajar ese día, si lo hubiera dejado conmigo, si le hubiera dicho, si lo hubiera acompañado, ¿cómo lidiar con eso si hubiera cuando ya pasó las cosas? Aceptación. ¿Por qué? Porque el si hubiera no existe, ¿verdad? Y lo más importante de reconocer es que si hay algo que tenemos fijo en esta vida es la muerte. Ahora bien, nadie quiere morir de una forma trágica o de una forma tan llamativa, desgraciadamente. Pero el si hubiera simplemente tengo que ver en ganancia. ¿Qué hice? ¿Fue un buen hijo? Todos los hijos, todos los esposos, todas las personas tienen sus momentos buenos y malos y hay que aceptarlos. El caso de Don Car es icónico y aquí lo estoy viendo en Facebook, cómo la gente, cómo los ticos se desbordaron por compartir su caso, por buscarlo. Es increíble la gente el apoyo que le quería dar. Y esto pues obviamente genera hasta cierto punto que la gente esté molesta con la situación y a veces incluso sin saber, a veces juzgamos muchas veces las realidades sin saber, pero a través de un Facebook, como lo denuncia la hija, encontrar al papá en la ruta 32 pues debe ser una cosa muy difícil y debe sentar un precedente sobre las autoridades, pero también sobre nosotros. Ahí llega la prevención de la que usted te estaba comentando. Claro que sí. Costa Rica tiene un gran corazón. El ser humano por sí es un ser positivo, es un ser que viene tabula rasa, venimos en blanco. Entonces nosotros tenemos que preocuparnos por escribir cosas buenas para que el día de mañana las personas no estén cayendo en el AMPA. Muchas veces las personas que están en el AMPA son personas que piensan que no tienen alternativa, que no tienen una forma diferente de salir adelante. Si revisamos las publicaciones que ha hecho la hija en las últimas horas, aquí está invitando a toda la gente a la ceremonia llena de amor y naturaleza en Altaloma, a despedir a su papá el miércoles 6 de septiembre a las 12 de mediodía. Quienes gusten llevar flores pueden llevarlas en plantas vivas y poder sembrar ahí mismo, los esperamos. Y también le da gracias a una familia por el detalle a la madre, no saben cómo agradecer tanto apoyo y amor para su familia. Agradecimiento en medio del dolor, es una cosa que se puede ver con este tema. Claro que sí, ella está dándose cuenta y está haciendo un ejemplo de cómo debemos afrontar estas situaciones. Agradecimiento, amor, superación, continuar. ¿Por qué? Porque él no le conocí, pero me imagino que obviamente quisiera que su familia esté bien, a pesar de que él ya no esté con nosotros. Pero ¿de dónde saca uno? ¿De dónde saca la gente esas fuerzas? ¿De dónde saca esa muchacha fuerzas? Después de esto que le sucedió, es una cosa increíble. Vemos esa publicación, impresiona definitivamente, es desgarradora. Esto es resiliencia. Resiliencia es poder, a pesar de que todo esté en contra de, salir adelante y sacar lo positivo. ¿Dónde quedan los recuerdos? ¿Cómo llevarlos de buena manera? Y pensar en que ese familiar no se fue la manera en que se fue. Vaya, no podemos quitar la realidad, ¿verdad? Tenemos que ir asumiendo que sí, esta persona desgraciadamente, posiblemente no era su momento de irse, más aún así, no sabemos si algo le pasó, ¿verdad? Que sé yo, que haya tratado de pasar el río y que le dio un paro cardíaco o que fue algo natural. Me gustaría pensar eso, aunque es un poco difícil, no, ¿verdad? Pero la cuestión es tratar de entender que él ya no está y lo bueno que él sí dejó. Es un proceso. Creo que la música, el arte, muchas cosas las dejó para Costa Rica y este programa también, pues, quería resaltar todo lo que dejó Don Car para las personas que lo conocieron. Muchísima gente hablaba de su arte, de su felicidad, de sus ganas de transmitir y irradiar energía. Y creo que son las cosas que se tienen que quedar cuando una persona se va. Eso es lo que debemos recordar. Muchísimas gracias, doctora, por acompañarnos. Gracias a ustedes. Un placer. Ahí aparecen los números de la doctora en este momento en pantalla. Si usted la quiere contactar, nosotros por supuesto que vamos a continuar con otra entrevista. Nuestro compañero José Víquez ya está listo porque vamos a hablar de crisis de ansiedad y también crisis de pánico. Adelante, José.